Bien, como les decía hace un momento, hoy, le vamos a llamar nosotros a este día el gran día del Señor. ¿Y por qué le llamaríamos el gran día del Señor al día de hoy? Bueno, todos sabemos que el día del Señor es el sábado. ¿Están de acuerdo? El día del Señor, perdón, es el sábado. Y esto, para no detenernos mucho, tenemos infinidad de textos bíblicos que así lo afirman, que el día del Señor es el sábado. Entonces, en la antigüedad, en los tiempos de Cristo, y siempre a través de la Biblia, de toda la Biblia, al sábado se le llamó el día del Señor y era un día de descanso, como lo sigue siendo, ¿sí? Según la santa ley de Dios. Pero había un día, había días especiales que se les llamaba el gran día del Señor. Y esos gran día del Señor se le llamaba a un sábado semanal, es decir, al día del Señor, un sábado semanal que caía en un día festivo religioso. Por ejemplo, si la Pascua caía en sábado, entonces se le llamaba Gran Día del Señor. No solamente Día del Señor por ser sábado de descanso semanal, sino porque era un día de descanso también de acuerdo al mandamiento de Dios en las fiestas ceremoniales del pueblo de Israel. Entonces había varios sábados ceremoniales, eso se les llamaba sábados ceremoniales, porque descansan. Algo parecido con lo que sucede con nosotros en la actualidad. Cuando nosotros, por ejemplo, descansamos el 16 de septiembre porque se festeja la independencia de México. Y entonces se otorga el día para que descanse la sociedad. Entonces, pero si ese día, ese día especial de la independencia de México, caía, vamos a imaginar que estuviéramos en el pueblo de Israel antiguo. Si ese día nacional caía en sábado, entonces se le llamaba gran día, era un gran día. ¿Por qué? Porque era un descanso semanal y aparte descanso nacional. Y en nuestro caso, ahora, por ejemplo, en mi caso, no nos costó mucho, ¿verdad? Porque el 25 de diciembre es un día festivo religioso, pero que el gobierno lo otorga como descanso. Entonces, por ejemplo, a mí no me costó porque si ha caído en viernes, descanso el viernes, pero como yo los sábados no trabajo y la Navidad cayó en sábado, pues entonces para muchos trabajadores es un día común en cuanto a descanso, pero es un día especial en cuanto a la festividad. Espero me haya hecho entender. Entonces, el día del Señor es el sábado y hoy es sábado, es día del Señor. Pero aparte, estamos recordando un día especial, ¿sí? Un día festivo religioso. Y entonces por eso les decía que hoy es el día, el gran día del Señor. Esto solamente para reafirmar la importancia de este día. No solamente estamos recordando el nacimiento del Señor Jesús, nuestro Salvador, sino que aparte es el día especial que Dios le dio al hombre. ¿Sí? Hoy es el gran día del Señor. ¿Por qué? Porque ya dijimos, hoy es sábado, día del Señor, y además es Navidad. Muy bien, Dios habitó entre nosotros, decíamos que titulamos este tema, y bueno, esto es lo que en realidad el mundo debe recordar. Este es un día especial para toda la humanidad, incluyendo a los ateos, a los no creyentes. Menos a los Grinch, ¿verdad? Dicen que los Grinch no les gusta la Navidad, pero hay mucha gente que no es religiosa y este es un día especial. ¿Por qué? Porque pues anda de vacaciones simplemente. Es decir, estas fechas, este mes, el mes de diciembre tiene una connotación muy especial porque en realidad es un mes especial, ¿verdad? Donde hay un poquito más de economía, donde hay reconciliación, donde hay perdón, donde hay fiesta, donde hay
acercamiento de las familias, de los amigos, hay vacaciones, hay visitaciones, hay muchas cosas. Entonces, el mes de diciembre es un día especial y más especial este día 24 de Nochebuena y 25 de diciembre. Y recordemos un poquito, como un preámbulo a la Navidad, recordemos un poquito la historia del ser humano. El ser humano fue creado perfecto, ¿sí? Y fue instalado en el huerto del Edén, en nuestro planeta, en la Tierra. Y Dios habitaba con ellos, Dios convivía con ellos. Y él tenía los sermones, los cultos, los estudios de cada sábado. Cada sábado se reunía en un día, en una reunión especial. Dios todos los días convivía con Adán y Eva, habitaba con ellos en el Edén. Pero, y no solamente él, también muchos ángeles de Dios visitaban a la pareja. Pero el sábado era un día especial donde se reunían para adorar a su creador, Adán y Eva. Y bueno, eran solo dos. En cuanto fue pasando el tiempo, Dios había advertido que para seguir con esa convivencia con su creador, tenían que ser solamente obedientes a sus indicaciones. Y por ahí el ser humano decidió curiosear, decidió investigar por su cuenta lo que Dios había indicado, lo que Dios había prohibido. Y conocemos la historia de la caída en el Edén. El ser humano cayó en pecado, en desobediencia. La desobediencia a Dios es pecado. Y entonces cambió drásticamente la forma de vida de Adán y Eva. Todo el planeta se trastornó. Los animales se volvieron agresivos, los campos se secaron, los campos, las plantas llegaron a desarrollar cardos, espinas y lastimaban al ser humano. El clima se distorsionó, era un clima perfecto, sí, el medio ambiente también se vio afectado, la fauna y la flora, y también, lógicamente, la afectación principal cayó sobre Adán y Eva. Y entonces ellos empezaron a experimentar emociones que antes no conocían, como el miedo, el temor, la vergüenza, la culpa y todo esto. Y entonces Jesús, nuestro Dios, les dijo que iban a morir, como era la condena. El que desobedece la ley de Dios tiene que morir. Y tiene que, les dijo, pero solamente habiendo derramamiento de sangre, ustedes pueden recibir el perdón. Dice, pero ese derramamiento de sangre va a ocurrir dentro de muchos años, va a ocurrir dentro de muchísimos años adelante. Pero mientras tanto, yo quiero que ustedes sacrifiquen un corderito en símbolo a aquel que vendrá un día. Y les hizo una promesa. Les hizo una promesa y les dijo, dentro de un tiempo, mucho tiempo adelante, no dio fechas, lógico, dice, va a venir un Salvador. Y entonces los va a redimir, los va a rescatar del pecado. Y entonces ustedes y yo vamos a poder tener otra vez una relación. No exactamente igual como la tuvimos antes del pecado. Pero cuando venga la promesa, entonces vamos a tener otra vez una relación. Y más adelante, ¿sí? El que va a venir a rescatarlos, más adelante todavía después de rescatarlos, va a venir por segunda vez y entonces sí, vamos a tener una relación plena como la tuvimos en el principio. Entonces, la promesa tenía que cumplirse por primera vez y luego pasando un tiempo, otra promesa tenía que cumplirse por segunda vez. Y la promesa se cumplió. Juan 3:16, un texto que todo el mundo conoce, todo el mundo cristiano dice, porque de tal manera
amó Dios al ser humano, al mundo, a su creación, que dio ¿a quién? A su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él crea, así de sencillo, solamente que creyendo en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, esa fue la promesa, ¿sí? Y Adán y Eva, pues, la guardaron en su corazón y la transmitieron esta promesa a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, y luego sus hijos también a sus hijos, a sus nietos, y a través de todas las generaciones se transmitió esta promesa en todas las familias de la tierra. Jesús, lo que estamos festejando hoy, lo que estamos recordando, nuestro Señor Jesucristo es Dios. Dice aquí la deidad de Jesús. Él es Dios, porque a veces llegamos a confundir aquí, y esto es por la terminología que se usa, ¿no? Porque se le llama el Hijo de Dios, y entonces llegamos a pensar que Jesús es un ser creado como tú y yo, como un ángel, que es una creación de Dios. Y tenemos que no entender, porque no comprenderíamos jamás, aquí, al menos aquí en la tierra, mientras Jesús no venga por segunda vez, no comprendemos el misterio ni de la Trinidad, ni de la reencarnación, ni de muchas cuestiones que Dios dejó veladas para nosotros en nuestro tiempo. Dice, Dios nos invita a que nosotros practiquemos lo revelado, lo que Dios nos dio a conocer, lo que no nos dio a conocer, pues es inútil estarnos quebrando la cabeza, estresándonos. ¿Cómo es eso de que, como que Jesús es el Hijo de Dios, pero es Dios? ¿Sí? Eso, por lo pronto, en este momento no nos corresponde o no podríamos explicarlo, ¿sí? Es uno de los misterios que Dios dejó velados para el hombre. Pero la Biblia es clara, la palabra de Dios es clara y dice que Jesús es Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 14, ahí nos dice cómo sucedió esto del nacimiento de Jesús. Dice, ¿después de cuántos años? Después de 4,000 años de historia de pecado. 4,000 años atrás, Adán y Eva habían sido expulsados del huerto del Edén por su desobediencia y se había perdido la conexión plena con nuestro Dios. Dice Juan 1:14, y el verbo se hizo carne. En otras traducciones dice, y la palabra se hizo carne, ¿sí? Dice, ¿y qué hizo? Habitó entre nosotros, entre los seres humanos. Y los seres humanos vimos su gloria, dice el apóstol Juan. Nosotros vimos su gloria y vivió con nosotros, dice Juan. Comió, durmió, caminó y nosotros convivimos con él. Y vimos su gloria, gloria como del ¿qué? Del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí nos está diciendo claramente que ese verbo es Jesús. Ese verbo es Dios mismo. Y él tampoco esto lo entendemos. ¿Cómo es que Dios se convierte y nace como un bebé humano y crece, es adolescente, adulto, y habitó entre nosotros, nacido de mujer, ¿sí? Dice el apóstol, pero nosotros estamos bien seguros que Él es porque vimos que su gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Ese verbo, Jesús se hizo carne, es Dios mismo encarnado, ¿sí? Ese es el misterio de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios manifestado en tres personas. Bueno, eso sería un tema aparte, como para analizarlo un poco más. Pero cuando la Biblia habla del verbo, de la palabra, hace referencia ¿a quién? A nuestro Señor Jesús. ¿Están cambiando las diapositivas? Alguien que me confirme. Sí.
Alguien que me confirme si las diapositivas están cambiando, las imágenes. Sí. ¿Sí están cambiando? Sí. Sí, Ok, muchas gracias, muchas gracias. Seguimos adelante. Bien, entonces decíamos que en el principio hay otro texto también del apóstol Juan. Él habla mucho acerca de la deidad de Jesús. Él dice que en el principio era el verbo. Ya vimos acá en el otro texto, en el versículo 14, que el verbo se refiere a quién, a Jesús. Dice, en el principio era el verbo. Y aquí yo por eso decía que el verbo es Jesús y es Dios, porque aquí dice, ¿y el verbo era quién? El el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Parece un juego de palabras, es un juego de palabras, sí, pero que nos deja claro que Cristo, el verbo, estaba con Dios y era Dios al mismo tiempo. Este era, es decir, Jesús era desde cuándo. O sea, el Señor Jesús no apareció en el pesebre hace 2000 años pasaditos, sino que Él era desde cuándo, dice, era desde el principio con Dios. Y todas las cosas, todo lo que tus ojos ven, todo lo que escuchas, todo lo que tocas, todo lo que percibimos, dice que todas las cosas fueron creadas por quién? Por el Verbo, por Jesús, por Dios mismo. Y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Dice, en Él, en Jesús, en Cristo, en ese bebé que nació hace 2000 años, estaba que la vida y la vida era la luz de los hombres. En otras palabras, Dios mismo se convierte en hombre, pero ese hombre que vivió aquí hace 2000 años, ese Jesús, ese Dios, ese unigénito de Dios, existió desde toda la eternidad. Él vivió desde toda la eternidad. Él fue el que hizo el universo, nos hizo a ti y a mí. Y nadie más que Él podía comprender al ser humano. Él nos hizo y Él estuvo desde el principio de la historia de todos los siglos y sabía los conflictos del hombre. Y entonces Él vino con un propósito, vino a rescatarnos, como para que se cumpliera la promesa hecha a quién, a Adán y Eva en el principio. Entonces, el siglo I, es decir, hace 2000 años, en el siglo I, los seres humanos tuvieron la bendición de ver la gloria de Jesús. Como dijo el apóstol Juan, él fue de esa generación del primer siglo. Por eso dice, vimos, él, Jesús, Dios habitó entre nosotros, refiriéndose a Jesús. Dice, y nosotros vimos su gloria, ¿sí? Es decir, él fue un testigo presencial. Y mucha gente, multitudes de gentes del primer siglo, del año de la época de Jesús, tuvieron la bendición de ver la gloria de Jesús. Y desde el principio, como conocemos la historia, ¿verdad? Como aquellos pastores, aquellos reyes de Oriente, como aquellos sacerdotes, aquellos pueblos de Galilea, de Jerusalén, de todo lo que rodeó a Jesús en su época, fue una grande bendición. No sé a cuántos de ustedes les hubiera gustado vivir en el siglo I para haber conocido en persona a Dios mismo, ¿sí? A Jesús, a Dios mismo encarnado, ¿sí? Y encarnado, pues para que le pudiésemos ver, porque en toda su gloria que Jesús tenía en el cielo antes de venir a nacer, pues nadie lo puede ver porque un ser pecador no soporta ver de frente la gloria de Dios. Entonces, esta bendición o este nacimiento o esta promesa fue observada en el nacimiento conforme a la profecía. ¿Sí? Recuerdan que Jesús ya había dicho por ahí en el libro de Isaías, van a ser en la ciudad de Belén, de Judá, en la tierra de Judá, en la ciudad de Belén, van a ser un Salvador. Y narra muchos
muchos aspectos de la vida de Jesús que en realidad ocurrieron. Y esto, el libro de Isaías se escribió 600 años antes de que Jesús naciera. Entonces había la profecía, pero en realidad la profecía fue dada desde Adán y Eva. Les dijo, va a venir, ¿sí? Y entonces los profetas a través de la historia repetían esta promesa hasta que llegó el día del nacimiento de Jesús. Y entonces, Dios encarnado, Dios habitando en medio de nosotros, ocurrió hace aproximadamente 2000 años. Y conocemos la historia, el día de ayer vimos muchos aspectos acerca de esto, de la Navidad. Entonces conocemos cómo fue ese nacimiento de Jesús de una forma única, ¿sí? Sí, nacido de una virgen, por medio del Espíritu Santo, dice por ahí el Evangelio de San Lucas que hizo sombra sobre la Virgen María y entonces se concibió y se empezó a desarrollar un bebé en el vientre de María. María, prometida de quién, próxima a casarse con José, y conocemos la historia, los conflictos que hubo también, porque José dijo, pues, ¿cómo que vas a tener un bebé, verdad? Pero, el ángel Gabriel, platica también con José y le explica cómo está la situación y entonces él acepta así y aceptó ser el padre de Dios mismo encarnado. Dos seres especiales, humanos, José y María, escogidos por Dios, ¿para qué? Para conducir la vida, las ideas en este tiempo. ¿Sí? No había otros, Dios hubiera dicho, no, pues en lugar de José, en lugar de María, de la Elizabeth y su esposo, el Bautista, que también ella era estéril, Elizabeth, la prima de María, y que también fue un nacimiento espectacular porque María era estéril, esta Elizabeth, y fue indicado también ese nacimiento y fue conducido por medio de Dios toda la vida de Juan. Y dice que los padres de Juan el Bautista eran perfectos, dice, en obediencia y en relación con Dios. Pues ni siquiera ellos fueron escogidos como padres de Jesús. Fue María y fue José. Unas personas muy especiales, ¿sí? Muy especiales, las mejores en ese siglo I, en ese tiempo en que Jesús iba a nacer. Y bueno, los testigos, ahí estaban, ¿verdad? Estaban los reyes de Oriente, como les decía, los que vieron la gloria de Dios, en ese siglo, aquellos pastores que observaron ese coro de ángeles, ¿sí? Que cantaban en el cielo, gloria a Dios en las alturas, ¿se recuerdan? Y paz para los hombres de buena voluntad. Ellos fueron testigos también de ese gran espectáculo de observar ese coro, mejor que el de Pavarotti junto con aquellos grandes tenores. O sea, un concierto especial que observaron esos pastores. Y fueron a conocer al niño Jesús, igual que esos reyes de Oriente que venían allá más o menos de las regiones de Persia, hoy Persia, o más bien hoy Irán y todos esos lugares, y fueron guiados por una estrella y fueron a dar hasta Belén. Y conocemos la historia. Aquí está lo que cantaban los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad. ¿Para quién? Para con los hombres. Bueno, pero ¿por qué Dios decidió habitar entre nosotros, vivir? Hubiera sido de otra forma el rescate del ser humano, ¿sí? Otro plan diferente, que no implicara la muerte del Señor Jesús, ¿sí?
del Cordero, el verdadero Cordero, que no implicara un sufrimiento. ¿Por qué tenía que venir Dios a vivir entre nosotros? ¿Por qué no otra forma? Bueno, Dios decidió esa forma porque el enemigo de Dios, ¿sí? Satanás, aquel que se había revelado en el cielo, que había hecho guerra contra Cristo y todos los ángeles contra Dios, contra el cielo. El enemigo de Dios le había declarado, le declaró la guerra a Dios, sí, pero declarando que los principios del gobierno de Dios, hacen imposible, ¿qué? Dice aquí, el perdón. Y que la ley de Dios no se puede cumplir y que estaba en contra de observar una ley que Dios impusiera a los ángeles. Y conocemos también esa historia de aquella batalla en el cielo, aquella rebelión de Luzbel, un ángel creado, perfecto también, pero que en su momento decidió rebelarse contra Dios, como en su momento también Adán y Eva fueron perfectos y decidieron desobedecer a Dios. Incitados precisamente por Satanás, ahí en aquel árbol, ¿se acuerdan? Aquella que utilizó como medium aquella serpiente y empezó a dialogar con Eva. Entonces, Satanás, él dijo en todo el cielo, en todo el universo, que era imposible obtener el perdón y al hombre se lo recalcó también. Y entonces Dios dice, no, yo les voy a demostrar a los seres humanos que es posible el perdón. Pero alguien tiene que pagar esa culpa. Sí, o sea, no más desobedeciste y te perdono y ya no. Porque acuérdense que Dios dijo, el alma o el ser humano que peque, ese morirá. Entonces, tú y yo, desde Adán y Eva hasta el último niño que nazca, estamos destinados a la muerte eterna. No me refiero a la muerte aquí en la tierra. Aquí todos se mueren y se van al sepulcro, ¿verdad? Y nacen más personas y también mueren, ¿sí? Nacen, crecen, se reproducen y mueren aquí en la tierra. Pero Dios se estaba refiriendo a la muerte eterna. La persona que peque va a morir eternamente. Y entonces, pero Dios no había hecho al ser humano para eso. Dios lo había creado para vivir eternamente. Y entonces el remedio era que alguien tenía que pagar, porque no puedo perdonar y yo mismo estar contra mis leyes, ¿sí? Si Dios dice que el que peca muere, pues alguien tiene que morir. Y entonces por eso Dios decidió habitar entre nosotros y Él recibir la muerte que todos nosotros merecíamos. Y por medio del sacrificio de Jesús, por aquel bebé que vino a nacer hace 2000 años y que después creció y fue sacrificado por nosotros, por medio de él, ustedes y yo podemos obtener la vida eterna. ¿Cuándo? Hasta que ese Jesús que vino hace 2000 años venga por segunda vez, porque así lo prometió. Esa fue su segunda promesa. Entonces, aquí se estaba cumpliendo la primera promesa. Entonces, vino con un propósito, para dar a conocer a Dios. El hombre conocía a Dios, pero de una forma muy, muy vaga, ¿no? Los que lo conocían mejor, pues eran aquellos grandes personajes como Enoc, Elías, Moisés, aquellos grandes profetas, Isaías, etcétera. Sí, pero tenía que venir Dios a habitar entre nosotros, pero en forma humana, para que tuviésemos un conocimiento más pleno de lo que es Dios. Satanás había dicho que Dios era vengativo y que Dios era malo y que lo había expulsado del cielo y que su ley no se podía cumplir porque era una imposición. Y entonces Jesús vino primero para dar a conocer al Padre, a Dios. Y entonces todos los que, ¿se acuerdan cuando le preguntaba a aquel apóstol a Jesús y le dijo, pues muéstranos a Dios? ¿Recuerdan? Y Jesús le responde, tanto tiempo que hemos convivido, ya convivimos como 3 años y medio y no has visto a Dios, refiriéndose a que
al conocer a Jesús, se conoce a quién, a Dios. Así como fue el carácter de Jesús en la tierra, así es el Padre también, así es Dios. Entonces vino para que la humanidad conociera a Dios, pero también vino para darnos un excelente ejemplo a seguir, ¿sí? Aquel bebé que había nacido en Belén, empezó a crecer, ¿sí? Pero él como hijo de familia, aquí dice, refiriéndose a aquella vez que se quedó en Jerusalén, ¿se acuerdan? Y que esta imagen aquí nos dice, ¿se acuerdan cuando aquella fiesta que hubo en Jerusalén y que había grande multitud de personas y que habían ido a Jerusalén sus padres y lo llevaron chiquito de 12 años? Y cuando regresan ya iban muy avanzado el camino y se dan cuenta, llevaban ya todo un día de camino, 2, 3, y entonces se dan cuenta de que no iba, como era una multitud la que viajaba en aquellos tiempos a las fiestas a Jerusalén. De regreso se dan cuenta de que no va el niño, aquel niño de 12 años. Y entonces, ¿dónde estaba Jesús? Se regresaron, inclusive hasta le llamaron la atención, ¿verdad? ¿Y dónde estaba aquel niño? Estaba dándoles una cátedra de teología a los más conocedores, a los doctores de la ley, a los fariseos, a los sacerdotes, ahí en el templo. Estaban en el templo enseñándoles. ¿De dónde tanta sabiduría? Bueno, él vino a nacer, Dios se convirtió en hombre, pero con todas las deficiencias que tenemos los seres humanos. O sea, tenía que aprender a caminar, tenía que aprender a hablar, tenía que estudiar, ¿Cómo conocía la palabra de Dios? Porque su madre, sus padres, se la mostraban desde niño. Y aquí algo que nosotros tenemos que seguir como padres, como tíos, abuelos, como hermanos mayores, como maestros, ¿sí? De enseñarle a los niños, a los bebés desde el vientre de la madre, enseñarles la palabra de Dios. Y él, por eso, con ese conocimiento, les dio una cátedra por ahí a aquellos eruditos en teología. Y entonces nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Y por eso vino, dice, para que como yo hago, también ustedes que hagan. Y luego aquí este texto de Lucas 2:51 dice que luego regresó con sus padres a Nazaret, después de aquella fiesta, después de aquella llamada de atención que le dijeron, pues, ¿dónde andabas? Andábamos muy estresados, andábamos nerviosos, no te hallábamos. Y entonces Jesús pronuncia aquellas palabras, ¿se acuerdan? Que no se dan cuenta, le dice a su papá y a su mamá, no en forma grosera, sino en una forma bien normal. Les dice, que no se dan cuenta que yo en los negocios de mi padre debo estar. Es decir, en los negocios de quién, de Dios. Y esto aquí, el ejemplo es para nosotros. Nosotros tenemos que obedecer primero a Dios antes que a quién, que a los hombres, inclusive que a quién, que a los padres. Es decir, tenemos que obedecer porque es un mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Es un mandamiento, pero Dios es claro cuando dice que tenemos que obedecer primero a quién, a Dios. Cuando tú obedeces a Dios, como resultado obvio y natural, obedeces a tus padres, porque Dios manda obedecer a sus padres, pero primero tenemos que obedecer a Dios, refiriéndonos a que hay veces que nuestros padres tienen muchas cosas, son seres humanos, y nosotros como padres también tenemos muchos errores, y nuestros hijos o nosotros con nuestros padres no tenemos que obedecer las cosas que van en contra de Dios, ¿sí? Por ejemplo, si tu papá, tu mamá te están obligando a comer un alimento malsano, dañino, y Dios te dice, de esto no puedes comer, no debes de comer, ¿sí? Porque perjudica tu salud. Entonces tú tienes que obedecer primero a Dios y tienes que decirle a tu papá y a tu mamá, es que primero está lo que Dios dice. Y eso fue lo que hizo Jesús, ¿sí? Por eso le dice, ¿qué no saben que me conviene estar en los negocios de mi padre primero? Y bueno, entendieron los papás, aunque de pronto no lo entendieron, pero dice que cuando regresaron a Nazaret, ¿qué dice aquí este texto de Lucas 2:51? Y vivió como en obediencia a ellos. Y su madre
guardó todas estas cosas en el corazón. Es decir, Jesús fue obediente a sus padres y eso tenemos, es un excelente ejemplo a seguir. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos también a obedecer a sus padres, a sus maestros, a sus mayores, y en realidad obedecer me estoy refiriendo, pero en realidad a todos sus semejantes. Y entonces ese fue uno de los miles de ejemplos que podemos seguir de Jesús, ¿sí? Vino también con un tercer propósito. Primero vino pues a darnos a conocer cómo era Dios. Segundo, para que sigamos su ejemplo. Vivió una vida perfecta. Pero también algo muy relevante, vino para redimirnos de nuestros pecados. La palabra redimir significa rescatar, comprar. Antes, en la antigüedad, cuando un esclavo, cuando había esclavitud y alguien tenía un esclavo, alguien podía ir y redimirlo, es decir, comprarlo, pagar un precio y rescatarlo. Eso significa la palabra redimir. Y nosotros somos, los seres humanos, nos hicimos esclavos del pecado, ¿sí? Nosotros, el pecado nos domina, querramos o no aceptarlo, así es, porque si no fuera así, pues entonces no seríamos seres humanos. Todos los seres humanos somos pecadores, todos. Desde el bebé recién nacido, pues ya trae instintos pecaminosos y va creciendo, va creciendo. Acuérdense cómo los niños, hay muchos niños muy egoístas. Bueno, unos son muy y otros, pero todos son. Es decir, y hasta más viejitos, ya hay un pensamiento que dice que entre más años tenemos, nuestros rasgos negativos se acentúan más. Es decir, si a mí me gustaba mentir de niño, de adolescente y de joven, cuando yo esté más viejillo de lo que estoy ahora, voy a ser más mentiroso que antes. Es decir, en cuanto más años tenemos, el pecado se arraiga más en nosotros, a menos que Jesús haga un cambio espectacular en nosotros. Pero eso es posible cuando nosotros nos sometemos a su voluntad. Entonces, Jesús vino para redimirnos de nuestros pecados. Ese bebé de hace 2000 años vino a eso. Dice Filipenses 2:6-8, dice, el cual, refiriéndose a Jesús, siendo que en forma de Dios, cuando estaba en el cielo, refiriéndose, ¿sí? Cuando ese Cristo humano, cuando ese Jesús en forma humana estaba en el cielo, cuando estaba con toda su plenitud de Dios en el cielo, dice, no estimó o no prefirió que el seguir siendo igual a Dios o seguir siendo Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su divinidad, se despojó a sí mismo, dice, y decidió tomar forma de siervo, hecho semejante a quién, a nosotros, a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿sí? Allá en Palestina, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Jesús vino a rescatarnos, a redimirnos. Yo lo único que tengo que hacer es aceptar ese rescate, ¿sí? Cuando una persona es secuestrada y alguien paga el rescate para que lo liberen, pero si el secuestrado dice, no, yo quiero seguir aquí, no le hace que hayan pagado el rescate, pues entonces va a seguir ahí secuestrado. Nosotros fuimos secuestrados por el enemigo, por el pecado. Y Dios nos ofrece a través de Jesús la liberación del pecado. Solamente tenemos que aceptar ese sacrificio, esa redención de Jesús, ¿sí? Dice, DTG significa el deseo de todas las gentes. Es un libro que narra un libro inspirado que narra toda la vida de Jesús. Que por ahí dice en un capítulo que se llama Un Salvador es nacido, dice, una humillación casi, este texto lo leímos anoche también, los que estuvieron anoche que se reunieron, en el tema de Dani, dice, una humillación, es decir, esa humillación de la que estamos hablando aquí, dejar su condición divina, sí, y convertirse en hombre, dice, una humillación casi fue infinita para el Hijo de Dios. Revestirse de la naturaleza humana, pero no como la de Adán antes del pecado, la de Adán y Eva en el Edén, no,
Dice, Jesús aceptó encarnar como humano, aceptó la humanidad cuando la especie humana se hallaba debilitada por ¿cuántos años? Por 4,000 años de pecado. Hace rato lo mencionamos. Habían pasado 4,000 años desde la primera desobediencia, el primer pecado de Adán y Eva. Habían pasado 4,000 años. Y ahora la raza humana estaba muy degradada. No estaba como los primeros habitantes del planeta, como los antidiluvianos. Sí, ahora después de 4,000 años, la condición del ser humano estaba más degradada en todos los sentidos, ¿sí? En todos los sentidos, física, mental, espiritual, social, moral, en todos los aspectos el ser humano estaba en una condición muy, muy deplorable. Y Jesús aceptó en el año 4,000 más o menos de nuestro planeta venir a nacer con esa herencia. Dice, aceptó los efectos de la ley de la herencia. Vino con una herencia tal para, ¿qué dice? Para compartir nuestras penas y nuestras tentaciones y así darnos el ejemplo de una vida sin pecado, ¿sí? Todos somos pecadores, pero que con la presencia de Jesús en nuestro corazón, en nuestra mente, es posible que nosotros vayamos retirándonos de una vida de pecado, ¿sí? Gracias a Dios por habernos llevado a cabo esta hermosa acción. ¿Cuántos damos gracias a Dios en este día especial? Porque Dios envió hace 2,000 años aproximadamente a ese Jesús, es decir, Dios mismo encarnado para rescatarnos y darnos vida eterna. La invitación en esta mañana es a dar gracias a Dios por haber cumplido su promesa. ¿Se acuerdan de esa promesa? Adán y Eva, y esa promesa a través de todas las generaciones, pasaron 4,000 años y llegó la promesa. Sí, llegó la promesa y por eso tenemos que agradecer mucho este día. Y si se cumplió esa promesa del nacimiento de Jesús, de venir a nacer y de venir a morir por nosotros para darnos vida eterna, Él también hizo una segunda promesa, ¿sí? Y dijo, cuando Jesús fue resucitado al tercer día de su crucifixión, la promesa ya estaba desde mucho antes, ¿sí? Desde toda la eternidad la vida aquí en el planeta, se la dio también a Adán y Eva. Esa promesa la repitió por ahí Enoc, ¿sí? En el libro de Judas, por ahí dice que Enoc, antidiluviano, que ahora está en el cielo porque Jesús se lo llevó a la edad de alrededor de 300 años, porque vivió una vida perfecta y lo llevó al cielo, al igual que Elías, ¿se acuerdan? Que Elías también se lo llevó. Y entonces, Enoc dice que profetizó que Jesús no solamente iba a venir por primera vez, sino que iba a venir por segunda vez. Dice, pero ahora no a nacer en un pesebre, ¿sí? Ahora no encarnado en un ser humano. Dice, va a venir con toda su gloria y con todos sus ángeles en el cielo, va a venir por segunda vez a llevarse a sus hijos a vivir por una eternidad, ¿sí? Entonces, en realidad la primera promesa se cumplió hace 2,000 años, pero la segunda promesa está por cumplirse y no falta mucho, ¿sí? Si Dios cumplió su primera promesa, seguro que cumplirá la segunda promesa, ¿sí? Es decir, la promesa de regresar por nosotros. Y la victoria sobre la muerte garantiza eso, nos garantiza la segunda promesa. Es decir, Jesús fue crucificado, pero como él lo había dicho y también prometido, dice, voy a resucitar al tercer día, dice. Y Jesús se fue, y cuando se fue, estaban tristes sus apóstoles, estaban contentos porque había resucitado, pero ahora se va a ir, y entonces les dice, no estén tristes, dice, voy a venir otra vez, voy a cumplir mi promesa. Si cumplí mi promesa, dijo Dios, la primera, voy a cumplir la segunda. Y entonces el apóstol Pablo por aquí nos recuerda esa promesa, ¿sí? La segunda promesa, dice, porque el Señor mismo, ¿sí? Cristo mismo, Dios mismo dice, con voz de mando, ahora ya no a nacer como un bebé, ahora con voz de mando, con voz
porque cuando vino hace 2000 años, vino a sufrir aquí, darnos ejemplo, darnos a conocer a Dios. Ahora viene con otro propósito, con voz de mando, con voz de arcángel, dice, con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. Y los muertos, todas las personas que han fallecido, desde Adán y Eva hasta el último persona que nazca y que fallezca antes de que venga Jesús, aquellas personas que se fueron al descanso, a la tumba, esperando esta promesa, ¿qué dice? Sí, dice, es decir, aquellos son los muertos en Cristo. ¿Qué va a pasar con ellos? Dice, van a resucitar. Dice, resucitarán primero. ¿Primero que quién? Primero, porque va a haber una segunda resurrección en la cual no queremos estar, ¿sí? Si es que fallecemos antes de que venga Jesús. Los que murieron con la promesa de que Jesús iba a venir por segunda vez, van a resucitar en la primera resurrección. Dice, resucitarán primero. Porque luego, después de 1000 años, dice el libro de Apocalipsis, va a haber una segunda resurrección, pero en esa segunda resurrección resucitarán todos los que nunca aceptaron el sacrificio de Jesús, pero van a resucitar solamente para verle y entonces sí morir por toda la eternidad. Entonces, los que mueren creyendo las promesas de Cristo resucitarán que primero. Y lo dice el apóstol Pablo, él creía que iba a estar vivo, ¿verdad? Cuando Jesús viniera, y Dios no se lo concedió, porque Jesús todavía no viene, pero está muy próximo a vivir. Pero dice el apóstol Pablo, sigue diciendo ahí, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que resuciten. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es decir, que Jesús no va a pisar la tierra, sino que dice que los resucitados y los que estén vivos cuando venga Jesús, dice que lo recibirán en el aire y Jesús los llevará al cielo por espacio de 1000 años. Y al regresar después de 1000 años ocurre la segunda resurrección, los que se quedaron aquí y entonces junto con Satanás, que no va a tener nada a nadie a quien engañar durante 1000 años, y entonces va a ser destruido Satanás y sus ángeles, y aquellos que nunca quisieron aceptar a Jesús van a morir, pero por toda la eternidad. Entonces todos queremos estar vivos y si estamos descansando, resucitar en esa primera resurrección. Y entonces, después de 2000 años, Dios va a hacer nueva toda la tierra, todo el globo terráqueo, ¿sí? Lo va a hacer nuevo como fue en el Edén, ¿sí? Y entonces, pero antes de renovar la tierra, dice que Jesús viene con sus millares de ángeles, y eso está próximo a suceder, y entonces nos llevará al cielo y ahí nos dará la bienvenida a quien Jesús, para entrar por las puertas de la ciudad. Y ahí estaremos, ¿cuánto tiempo? Por siempre con el Señor. Ahora sí, se cumplirá la promesa de la vida eterna, y entonces esto es lo que nos motiva y debemos de conmemorar en este día, la venida de nuestro Salvador Jesucristo, que vino a rescatarnos y a hacer más visible la promesa de la vida eterna. Ahora solamente falta que venga por segunda vez, ¿sí? Para llevar a todos aquellos que le han seguido. Bien, finalizamos este tema. Quiero desearles, hoy decíamos que es el gran día del Señor, porque es sábado y es Navidad. Así es que feliz sábado, feliz Navidad a todos y que la sigan pasando bien en compañía de sus seres queridos y sobre todo en compañía de nuestro Dios. Que Dios los bendiga.